Buenas noches a todos. Hoy continuamos nuestra segunda clase ya de forma virtual y estos son los contenidos que vamos a desarrollar. Estadística descriptiva, medidas de tendencias central y aplicación de los mismos a los datos agrupados y no agrupados. Empezamos con estadística descriptiva. La estadística descriptiva es un método que nos permite organizar, analizar y representar datos con el propósito de describir un conjunto de datos y se apoya en las siguientes herramientas: medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Pasamos a las medidas de tendencia central. Esta medida nos permite describir el valor central de un conjunto de datos y se clasifica en moda, mediana y la media aritmética o el promedio. Vamos a ver la explicación de cada uno de sus clasificaciones más adelante. Y ahora vamos a ver la aplicación de las medidas de tendencia central en datos no agrupados. Primeramente tenemos la moda, que se simboliza con la MU. La moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Y se puede aplicar tanto a variable cuantitativa como cualitativa. Para calcular basta con observar la columna de frecuencias absoluta. Entonces, en la frecuencia absoluta verificamos el valor que más veces se repite. Ese sería la moda. Pasamos entonces a la aplicación de mediana en datos no agrupados. La mediana es el valor de la serie de datos que se sitúa justamente en el centro de la muestra o de la población. Sería un 50% de los valores inferiores y otro 50% de los valores superiores. Esta medida no se puede aplicar a variable cualitativa. Para calcular, se busca en la columna de frecuencia absoluta acumulada el primer valor que supere la mitad de los datos y esta sería la fórmula n dividido 2 en el caso de par y n más 1 dividido 2 en el caso de impar. Si no se encuentra exactamente el valor resultante de la n sobre 2 o de la n más 1 sobre 2, entonces el primer valor que supere a ese valor sería la posición de la mediana. Pasamos a la media aritmética o también llamado promedio. Esta es la medida más conocida en la medida de tendencia central. Y este no se puede aplicar a variables cualitativas. Y este sería la fórmula: la sumatoria de la X por FI dividido la N. X sería la variable y la FI sería la frecuencia absoluta. Entonces, nuestra variable por la frecuencia absoluta dividido la N sería nuestro número de datos. Y acá tenemos el primer ejemplo aplicando las medidas de tendencia central a datos no agrupados. El Banco Continental seleccionó una muestra de 20 cuentas de cheques de estudiantes, dice. A continuación aparecen sus saldos en dólares de fin de mes.
Primeramente entonces vamos a organizar los datos de menor a mayor en una tabla de distribución de frecuencia. Segundo paso es, vamos a calcular el promedio o la media aritmética, la moda, la mediana, aplicando las fórmulas. Entonces, primeramente, para construir nuestra tabla de distribución de frecuencia debemos de identificar nuestra variable. ¿Cuál sería la variable acá entonces? Sería el saldo. Esa sería nuestra variable. Luego tenemos que observar los valores y ordenar de menor a mayor. Empezamos entonces a ordenar. El valor menor que tenemos sería el 5. Luego tenemos 7, 8, 9, 10, 15 y 20. Ya tenemos entonces ordenado nuestras columnas de variables. Ahora pasamos a la siguiente columna, que sería la de frecuencias absolutas. ¿Qué es lo que hacemos en la columna de frecuencias absolutas? En esta columna realizamos el conteo de la muestra. Empezamos entonces con el primer valor, que sería el 5. ¿Cuántas veces se repite? Entonces, $5 se repite 3 veces. Luego tenemos 7. 7 entonces se repite 2 veces. Y 8 se repite 3 veces. 9 se repite 5 veces. 10 se repite 2 veces. 15 se repite 3 veces. Y por último 20 se repite 2 veces. Una vez que terminamos el conteo, lo que hacemos es sumar esa columna para obtener el total de datos, que sería la n. Entonces, al sumar tenemos 20. Ese 20 sería nuestro número de datos. Ahora pasamos a la columna de frecuencia acumulada. Esta columna se calcula a partir de las frecuencias absolutas. Entonces, la primera fila no tiene nada acumulado, el 3 no tiene nada acumulado, pasamos así mismo. A partir de la segunda fila sí ya tenemos acumulado, que sería la primera fila más la segunda, que tenemos 3 más 2, 5. Y a ese 5 vamos a sumarle la tercera fila, que sería 3, 5 más 3, 8. Y a 8 le sumamos la siguiente fila, obtenemos 13. A ese 13 le sumamos la siguiente fila, obtenemos 15. A 15 le sumamos la siguiente fila, obtenemos 18. A 18 le sumamos la última fila, que sería 20. Si realizamos bien, nuestra suma tiene que coincidir con el número total de datos, el último número acumulado. Pasamos a la siguiente columna. Esta columna nos permite realizar el cálculo para el promedio, facilita el cálculo del promedio. Entonces, esta fórmula que tenemos acá, X por FI, nos indica que vamos a trabajar entonces en la columna donde se sitúa la X y la FI minúscula. Entonces, empezamos nuestro cálculo aplicando la fórmula. En la columna X tenemos 5 y en la columna FI tenemos 3. 5 por 3, 15. Es la siguiente fila. 7 por 2, 14. 8 por 3, 24. 9 por 5, 45. 10 por 2, 20. 15 por 3, 45. Y 20 por 2, 40. Una vez que calculamos todos los valores multiplicando las variables por la frecuencia, lo que hacemos es sumar esa columna. Y al realizar la suma nos da un total de 203.
Entonces ya tenemos la sumatoria de X por FI, que sería 203, y la N sería nuestro número de datos. Vamos a sustituir la fórmula, entonces 203, que sería la sumatoria de X por FI dividido la N, que sería 20, que nos da 10. Entonces el saldo promedio sería 10. Ahora pasamos a aplicar la mediana, la fórmula de la mediana. En nuestro caso vamos a utilizar la fórmula n sobre 2, porque es un número par. Nuestro número de datos es par. Cuando es impar, tenemos que aplicar n más 1. Entonces en nuestro caso vamos a utilizar n sobre 2. Sustituyendo la fórmula, entonces tenemos 20 dividido 2, que es igual a 10. Ese número 10 no es nuestra media, no es nuestra mediana. Ese sería la posición de nuestra mediana. Entonces, para ubicar la mediana tenemos que irnos en la columna de frecuencia acumulada y buscar ese número 10. Vamos acá entonces en la columna de frecuencia acumulada. Tenemos 3, 5, 8 y luego tenemos 13. No se encuentra exactamente el número 10. ¿Qué nos dice el concepto? Si no encontramos exactamente el número de la posición, sería el primer número mayor que ese valor. Entonces en ese caso sería el 13. El 13 es la posición de nuestra mediana. Y buscamos en la columna de la variable, que sería el saldo. En este caso entonces sería 9 nuestra mediana. Y por último, la moda. ¿Cómo se calcula la moda? La moda se calcula verificando el valor que más veces se repite en la columna de frecuencia absoluta. En este caso sería entonces la moda, la posición de la moda, el 5, que es el que más veces se repite, sería entonces 9. $9 es el que más veces se repite.